28 de noviembre de 1981, Bahía de Isthmus Cove, Isla Catalina, California. Son casi las 9 de la noche y Natalie Wood, de 43 años, está sentada en el salón principal del Splendor, el yate de 60 pies que ella misma bautizó con ese nombre porque significa, precisamente, esplendor. A su alrededor, todo lo que una mujer podría desear después de casi 4 décadas frente a las cámaras. Una copa de vino Chablis en la mano, música saliendo del tocadiscos. Su marido, Robert Wagner, el hombre con el que se casó, del que se divorció y con el que volvió a casarse 11 años después, porque, según ella misma le confesó a sus amigas más cercanas, nunca había dejado de amarlo. A un costado de la mesa, Christopher Walken, su coprotagonista en la película que están a punto de terminar de filmar, Brainstorm, un actor que muchos en Hollywood ya consideran el futuro del cine estadounidense. Y en algún lugar del barco, revisando el clima que empeora minuto a minuto, el capitán Dennis Davern, un joven de 28 años que lleva casi 4 trabajando para la familia Wagner. Han pasado el fin de semana de Acción de Gracias exactamente como Natalie Wood soñaba pasar sus fines de semana. En el mar, lejos de los estudios, rodeada de la gente que ama. Tiene una carrera que se extiende por 39 años, desde que era una niña de 4 años en San Francisco hasta convertirse en una de las pocas estrellas infantiles de Hollywood que logró sobrevivir a la adolescencia, a la adultez, y seguir siendo una actriz respetada, buscada, nominada 3 veces al Oscar. Tiene 2 hijas que adora, Natasha y Courtney. Tiene una casa en Beverly Hills que sus amigos describen como un santuario. Tiene, después de años de terapia, de dudas, de un primer matrimonio con Wagner que colapsó, de un segundo matrimonio con el productor británico Richard Gregson que también terminó en divorcio, lo que ella misma llama su segunda oportunidad, Robert Wagner otra vez, la familia reconstruida, la paz doméstica que había buscado toda su vida adulta. En la cima, esta noche, Natalie Wood tiene un matrimonio de 9 años que ella considera el más sólido de su vida, 2 hijas sanas durmiendo, en algún lugar de Los Ángeles, al cuidado de la niñera. Una película, Brainstorm, que está a punto de terminar y que promete devolverla al centro absoluto de la conversación cinematográfica después de años de trabajo reducido por decisión propia. Un yate que ella misma bautizó, que lleva su firma incluso en el nombre. Una amistad profesional genuina con uno de los actores más respetados de su generación, sentado frente a ella en ese mismo salón. Y, sobre todo, algo que le costó casi 20 años reconstruir después de la infancia sin niñez que tuvo, la sensación, todavía frágil pero real, de haber llegado a un lugar seguro. Faltan menos de 12 horas para que todo eso desaparezca. Y sin embargo, en algún momento entre esta noche y la madrugada del domingo 29 de noviembre, Natalie Wood terminará flotando boca abajo en las aguas heladas del Pacífico, a poca distancia del Splendor, vestida con un camisón de franela, calcetines de lana y una pesada chaqueta roja de plumón, sola, a 1,5 kilómetros de la costa, en un mar que ella, según contó decenas de veces a lo largo de su vida, temía con un terror casi patológico, un mar en el que nunca aprendió a nadar bien, porque de niña una gitana le había predicho, o al menos así lo recordaba su familia, que moriría ahogada en aguas oscuras. Faltan menos de 12 horas para que eso ocurra. Y en esas 12 horas está contenida una de las muertes más investigadas, más reabiertas, más discutidas de la historia de Hollywood. Una muerte que la policía llamó accidente en 1981, que reclasificó como ahogamiento y otros factores indeterminados en 2012, y en la que, en 2018, nombró formalmente a Robert Wagner como persona de interés. Un hombre que estaba en ese mismo barco, que según el capitán discutió con ella esa noche, que, según los propios investigadores que reabrieron el caso décadas después, dio versiones de los hechos que no cuadran con lo que encontraron. ¿Qué pasó exactamente en esas horas entre el brindis en el salón del Splendor y el cuerpo flotando frente a Blue Cavern Point? Nadie lo sabe con certeza absoluta, ni siquiera hoy, más de 40 años después. Pero antes de intentar reconstruir esa noche,
hay que entender cómo Natalie Wood llegó hasta ese yate, hasta esa cima de una vida que parecía, finalmente, resuelta. Porque para entender una caída, primero hay que entender la altura desde la que se cae. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a reconstruir, con la mayor honestidad posible, la vida y la muerte de Natalie Wood. Cómo una niña de 4 años se convirtió en una de las estrellas más queridas de Hollywood. Cómo construyó y reconstruyó su matrimonio con Robert Wagner. Y cómo terminó, a los 43 años, en el fondo del mar, en una muerte que la policía de Los Ángeles todavía hoy considera sospechosa. Antes de comenzar, quiero preguntarles algo. ¿Qué es más aterrador, no saber nunca la verdad sobre la muerte de alguien o saberla y no poder hacer nada al respecto? Déjenme su respuesta en los comentarios. Ahora sí, comencemos esta caída, desde la cima hasta el fondo del Pacífico. ¿Cómo se siente tenerlo todo después de pasar toda una vida sin sentir que tienes algo asegurado del todo? Imaginen crecer sabiendo que su valor, a los ojos de los adultos que los rodean, depende de cuán bien actúen frente a una cámara. Imaginen pasar la adolescencia entera bajo el escrutinio público, cargando con el duelo de un compañero muerto mientras el mundo entero evalúa si ustedes también van a desaparecer de la industria. Imaginen 2 matrimonios que terminan en divorcio, cada uno una nueva confirmación de que quizás la estabilidad simplemente no está hecha para ustedes. Y ahora imaginen que, después de todo eso, finalmente encuentran algo que se siente sólido. Un segundo intento con el primer hombre que amaron, 2 hijas, una carrera que se relanza en sus propios términos. Eso es lo que Natalie Wood tenía la noche del 28 de noviembre de 1981. Pero imaginen también el miedo constante de que todo eso, precisamente por lo mucho que costó construirlo, puede desaparecer en cualquier momento. Porque cuando finalmente llegas a la cima después de una vida entera subiendo, la única dirección posible, siempre, es hacia abajo. Pero antes de la caída, hubo que subir. Y Natalie Wood empezó a subir prácticamente desde el día en que nació. Nació el 20 de julio de 1938 en San Francisco, con el nombre de Natalia Nikolaevna Zaharenko, hija de inmigrantes rusos que habían llegado a Estados Unidos huyendo de la revolución y la guerra civil que siguió. Su padre, Nikolai, trabajaba como conserje y construía escenografías. Su madre, María, una mujer nacida en Siberia, en Barnaul, hija de un industrial que lo había perdido todo con la revolución bolchevique, cargaba consigo una ambición feroz que, según contarían después biógrafos y la propia familia, canalizó por completo en su hija mayor. La familia se instaló primero en Santa Rosa, en el condado de Sonoma, y fue ahí donde el destino de Natalia cambió para siempre. Un equipo de filmación llegó al pueblo a rodar una película, Happy Land, y un miembro del equipo notó a la pequeña niña de ojos oscuros que jugaba cerca del set. Le ofrecieron una escena de 15 segundos, tenía 4 años. María Gurdin no dejó pasar la señal, mudó a toda la familia a Los Ángeles. Ahí, unos ejecutivos de la RKO decidieron que Natalia Zaharenko no cabía en una marquesina y la rebautizaron Natalie Wood. El apellido de nacimiento desapareció de los créditos, aunque nunca desapareció del todo de su identidad. Toda su vida, en privado, seguiría siendo la niña rusa de María y Nikolai, ahora convertidos, ellos también, en los Gurdin. María Gurdin no era una madre que simplemente acompañaba a su hija a los castings. Era, según describirían después biógrafos, vecinos y la propia familia, una mujer que había perdido absolutamente todo con la revolución que expulsó a su familia de Siberia y que decidió, de manera consciente, que la carrera de Natalie sería la manera de recuperar el estatus, el dinero y la seguridad que ella misma había perdido de niña. Le enseñó a la pequeña Natalia a sonreír para las cámaras antes de enseñarle a leer con soltura. La llevaba de casting en casting, de estudio en estudio, y según contaría después la propia Natalie Wood ya adulta, le inculcó desde muy pequeña una superstición que la marcaría literalmente hasta la última noche de su vida, la advertencia de una gitana, consultada por María antes incluso de que Natalie naciera, de que su hija moriría en aguas oscuras.
Maria Gourdin repitió esa advertencia tantas veces a lo largo de los años, con tanta insistencia, que Natalie Wood desarrolló un miedo genuino, casi paralizante, al agua oscura y profunda, un miedo que jamás logró superar del todo, ni siquiera cuando pasaba fines de semana enteros navegando en su propio yate. Su hermana menor, Svetlana, nacida ya en Santa Mónica después de la mudanza, seguiría el mismo camino artístico bajo el nombre de Lana Wood, pero fue Natalie quien cargó, desde los 4 años, con el peso completo de las ambiciones de su madre, y también, sin saberlo entonces, con el peso de esa advertencia sobre el agua oscura que la acompañaría, como una sombra silenciosa, durante las siguientes 4 décadas. Es imposible, contando esta historia hoy, no detenerse en ese detalle, una niña a la que le repiten, año tras año, que morirá ahogada, que termina, 40 años después, ahogada exactamente en las circunstancias que más temía, de noche, en aguas oscuras que nunca aprendió a dominar del todo, a pesar de haber pasado buena parte de su vida adulta navegando en el yate que ella misma bautizó. No hace falta creer en profecías ni en supersticiones para reconocer la crueldad de esa coincidencia, ni para entender por qué, durante décadas, tanto periodistas como investigadores han vuelto una y otra vez sobre ese detalle al intentar reconstruir lo que pudo haber pasado esa última noche. Una mujer aterrorizada del agua no sube sola, sin razón aparente, a un bote pequeño en la oscuridad, en un mar picado. Algo o alguien tiene que explicar por qué terminó ahí. Desde muy pequeña, Maria Gourdin la inscribió en clases de ballet, no por amor al arte, sino como parte de una preparación calculada para convertirla en una intérprete completa, capaz de moverse, posar y proyectar frente a una cámara con una disciplina que pocas niñas de su edad podían igualar. Mientras otros niños de Santa Rosa y luego de Los Ángeles pasaban sus tardes jugando sin rumbo, Natalie Wood pasaba las suyas ensayando diálogos, practicando expresiones faciales frente al espejo bajo la mirada atenta de su madre, y aprendiendo, mucho antes de entender del todo lo que eso significaba, que su valor dependía de su capacidad de complacer a los adultos que decidían si trabajaba o no. A los 8 años llegó el papel que la convirtió, oficialmente, en una estrella infantil, Susan Walker, la niña escéptica que termina creyendo en Santa Claus, en Miracle on 34th Street, de 1947. La película fue un éxito rotundo y Natalie Wood, todavía una niña, se convirtió en una de las caras más reconocibles de la industria. Pero detrás de esa fama construida a tan temprana edad, había una infancia que ella misma, ya adulta, describiría con amargura. Pasé prácticamente todo mi tiempo en compañía de adultos. Era muy retraída, muy tímida, hacía lo que me decían y trataba de no decepcionar a nadie. No hubo escuela normal, ni amigos de su edad, ni tiempo libre sin supervisión. Hubo sets de filmación, chaperones contratados por el estudio y una madre que, según coincidirían después varias personas cercanas a la familia, vivía la carrera de su hija como si fuera la suya propia. Ese patrón, el de una niña que aprendió a actuar antes de aprender a simplemente ser niña, marcaría el resto de su vida. Natalie Wood pasó de niña prodigio a adolescente exactamente en el momento en que muchas estrellas infantiles desaparecen de la pantalla, devoradas por la transición incómoda entre la ternura infantil y la sexualidad adulta que Hollywood no sabe cómo vender. Pero ella no desapareció. En 1955, a los 17 años, protagonizó Rebel Without a Cause, junto a James Dean, interpretando a Judy, una adolescente atrapada entre la rebeldía y la necesidad desesperada de ser amada. La película la catapultó a un estrellato completamente distinto al que había conocido de niña. Ya no era la niña adorable de las películas navideñas, era una joven actriz capaz de cargar con la angustia y el deseo de toda una generación de posguerra. Le valió su primera nominación al Oscar, a Mejor Actriz de Reparto. Tenía apenas 17 años. El papel de Judy no fue un simple trabajo actoral para Natalie Wood, fue, según reconocería después, uno de los procesos de preparación más profundos y también más dolorosos de toda su carrera. Judy,
Era una adolescente atrapada entre la necesidad desesperada de aprobación paterna y una rebeldía que no sabía bien contra qué dirigir. Natalie Wood, criada por una madre dominante que había convertido su infancia entera en una carrera profesional, encontró en ese personaje un espejo incómodamente cercano al suyo. Durante el rodaje, conoció y se enamoró de un compañero de reparto, Dennis Hopper, y según relataron después varias personas del entorno de la película, mantuvo también una relación cercana con el propio James Dean, aunque la naturaleza exacta de ese vínculo se ha discutido durante décadas sin que exista una versión definitiva. Lo que sí es un hecho documentado es que, apenas semanas después del estreno de la película que la había hecho estrella, James Dean murió en un accidente automovilístico conduciendo su propio auto deportivo por una carretera de California. Natalie Wood, todavía adolescente, tuvo que procesar en público el duelo por uno de sus compañeros más cercanos mientras la industria entera la observaba, evaluándola, decidiendo si esta joven rusa de ojos tristes tenía lo necesario para sostener una carrera de adulta más allá del duelo colectivo por el ídolo que acababa de perder. ¿Cómo se siente convertirte a los 17 años en la superviviente pública de la muerte de tu compañero de reparto, mientras al mismo tiempo intentas demostrarle a toda una industria que mereces seguir trabajando? Natalie Wood nunca tuvo la opción de simplemente ser una adolescente procesando una pérdida en privado. Cada entrevista, cada aparición pública, se convertía en una evaluación silenciosa de si la niña de Rebel Without a Cause podía sostener sola el peso de una carrera adulta. Lo tenía. Durante los siguientes 6 años, Natalie Wood construyó una de las carreras más sólidas de su generación. Trabajó con John Ford en The Searchers. En 1961 protagonizó, con apenas 23 años, 2 de las películas que definirían su legado para siempre: Splendor in the Grass, junto a un jovencísimo Warren Beatty, con quien también mantuvo un romance muy comentado por la prensa de la época, y West Side Story, donde interpretó a María, la joven puertorriqueña enamorada de un pandillero blanco en un Nueva York dividido por el odio racial. Splendor in the Grass le valió su segunda nominación al Oscar, esta vez a Mejor Actriz. West Side Story se convirtió en un fenómeno cultural, ganó 10 premios Oscar y selló la imagen de Natalie Wood en la memoria colectiva del país durante generaciones. West Side Story no fue simplemente un éxito comercial, se convirtió en un fenómeno cultural que ganó 10 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, y que hasta el día de hoy es considerado uno de los musicales más importantes de la historia del cine estadounidense. La imagen de Natalie Wood interpretando a María, cantando en la escalera de incendios, quedó fijada para siempre en la memoria colectiva de generaciones enteras de espectadores, mucho más allá de Estados Unidos. Un año después llegó Gypsy, donde interpretó a la stripper Gypsy Rose Lee, y en 1963, Love with the Proper Stranger le dio su tercera nominación al Oscar, esta vez interpretando a una mujer que enfrenta un embarazo no deseado, un tema considerablemente audaz para el Hollywood de comienzos de los años 60. A los 25 años, Natalie Wood ya era una de las pocas actrices de la historia de Hollywood que había logrado la transición completa, de niña prodigio a ídolo adolescente, y de ídolo adolescente a actriz adulta seria, 3 veces nominada, capaz de elegir sus proyectos, capaz de negociar su propio salario, capaz, en definitiva, de sobrevivir en una industria que devoraba a la mayoría de las estrellas infantiles antes de que cumplieran 20 años. En 1969 sumó otro crédito relevante con Bob and Carol and Ted and Alice, una comedia sobre el intercambio de parejas que demostró, otra vez, su capacidad de mantenerse relevante en un Hollywood que cambiaba rápidamente con la llegada de la contracultura. Pero mientras la carrera subía, la vida privada empezaba a mostrar las primeras grietas de un patrón que se repetiría durante casi toda su vida adulta: relaciones intensas, matrimonios que empezaban con una promesa de estabilidad y terminaban en ruptura. En 1957, con apenas 19 años, se casó por primera vez con Robert Wagner, un actor 5 años mayor que ella, guapo, encantador, ya establecido en la industria desde la adolescencia. Fue,
según todos los que los conocieron, un matrimonio genuinamente feliz en sus primeros años. La prensa los llamaba la pareja dorada de Hollywood, jóvenes, bellos, exitosos, aparentemente hechos el uno para el otro. Robert Wagner diría después, recordando esos primeros años, que a Natalie Wood le habían estampado la palabra estrella de cine en su certificado de nacimiento, una frase que resume perfectamente cómo la industria entera la veía, como una fuerza inevitable. Pero para 1962, el matrimonio había colapsado. Las razones exactas de esa primera ruptura nunca se hicieron completamente públicas, más allá de rumores de infidelidades de ambos lados que ninguno de los dos confirmó jamás con detalle, y de la presión que significaba para dos actores jóvenes en ascenso sostener carreras exigentes, viajes constantes y una vida pública bajo el escrutinio permanente de la prensa de espectáculos. Se divorciaron ese mismo año, y durante casi una década ambos siguieron caminos separados, cada uno con sus propias relaciones, sus propios fracasos sentimentales, sin volver a estar juntos. Natalie Wood pasó buena parte de los años 60 reconstruyendo su vida sentimental sin encontrar la estabilidad que buscaba. Hubo relaciones intensas, entre ellas, una historia ampliamente documentada con el mismísimo Elvis Presley cuando ambos eran mucho más jóvenes, así como el romance muy comentado con Warren Beatty durante el rodaje de Splendor in the Grass. Ninguna de esas relaciones logró convertirse en algo permanente. En 1969 se casó con el productor británico Richard Gregson, con quien tuvo a su primera hija, Natasha, en 1970. Ese matrimonio también terminó en divorcio apenas 2 años después, en 1972, cuando Natalie Wood descubrió que Gregson había tenido una aventura. Se separaron con una hija pequeña de por medio y con Natalie Wood, otra vez, a los 34 años, buscando reconstruir algo que se sentía perpetuamente incompleto. No la fama, no el éxito profesional, sino la estabilidad doméstica sencilla que su propia infancia, dedicada por completo a la carrera que su madre había diseñado para ella, nunca le había permitido tener. Y entonces, en 1972, ocurrió lo que ella misma llamaría después su segunda oportunidad. Robert Wagner, su primer marido, el hombre del que se había divorciado una década antes, reapareció en su vida. Ambos habían cambiado, habían tenido otros matrimonios, otras rupturas, y según contaron amigos cercanos a la pareja, se reencontraron con una madurez que no tenían en su primer intento. Se casaron de nuevo el 16 de julio de 1972, esta vez en un yate, frente a la costa de California, en una ceremonia íntima. Al año siguiente nació Courtney, la segunda hija de Natalie Wood, y la primera de la pareja juntos. Wagner adoptó formalmente a Natasha, la hija que Wood había tenido con Gregson, y por primera vez en mucho tiempo, Natalie Wood tuvo lo que llevaba buscando desde la infancia: una familia estable, una casa, 2 niñas y un hombre al que amaba, y que, aparentemente, la amaba de vuelta con la misma intensidad. Fue precisamente en esos años, ya con la familia reconstruida, cuando Robert Wagner encargó la construcción de un yate de 60 pies al que la propia Natalie Wood puso nombre, Splendor. Fue en ese mismo barco donde, apenas semanas después de encargarlo, la pareja se casó por segunda vez, frente a la costa de California, cerrando simbólicamente el círculo de una relación que había empezado, colapsado y vuelto a empezar. El barco se convirtió en el refugio absoluto de la familia, el lugar donde Wagner, Wood y sus hijas pasaban casi todos los fines de semana posibles navegando por la costa de California, ancladas frecuentemente en Isla Catalina, ese pedazo de tierra a 40 kilómetros de Los Ángeles que se convertiría, sin que nadie pudiera saberlo entonces, en el escenario de la tragedia que cerraría la vida de Natalie Wood casi una década después. ¿Cómo se siente, después de 2 matrimonios fallidos, una infancia sin niñez y una carrera construida sobre la ambición de otra persona, finalmente sentir que has llegado a un lugar seguro? Los amigos cercanos a Natalie Wood en esos años describirían una mujer visiblemente más tranquila, más presente, que había encontrado en la maternidad y en la reconciliación con Wagner algo que ni el estrellato ni las nominaciones al Oscar le habían dado jamás:
la sensación, aunque fuera frágil, de pertenecer a un lugar sin tener que actuar para merecerlo. Durante los años 70, Natalie Wood redujo deliberadamente su ritmo de trabajo. Apareció en apenas 3 películas para cine durante toda la década, priorizando la crianza de sus hijas por encima de la carrera que la había definido desde los 4 años. Trabajó en televisión, entre otras cosas en la aclamada película para TV The Affair, de 1973, pero en términos generales se retiró, voluntariamente, de la primera línea de Hollywood. Fue una decisión que muchos en la industria interpretaron como un retiro definitivo, el final natural de una carrera que ya había dado todo lo que tenía que dar. Pero Natalie Wood no había terminado. A finales de la década, con sus hijas ya un poco más grandes, empezó a buscar activamente un regreso, un proyecto que la devolviera al centro de la conversación cinematográfica sin traicionar la vida familiar que tanto le había costado construir. En 1979 apareció en Meteor, una película de desastres que, aunque no fue un éxito de crítica memorable, demostró que Natalie Wood seguía siendo una atracción de taquilla, capaz de encabezar producciones de gran presupuesto. Y el verdadero proyecto de regreso lo encontró en 1980, cuando firmó para protagonizar Brainstorm, una película de ciencia ficción dirigida por Douglas Trumbull, el legendario diseñador de efectos visuales de 2001, A Space Odyssey, que en su debut como director prometía combinar tecnología de punta con una historia profundamente humana sobre un dispositivo capaz de grabar y transmitir experiencias sensoriales completas de una persona a otra. Su coprotagonista sería un actor que en ese momento estaba en la cúspide absoluta de su propio ascenso, Christopher Walken, ya ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto por The Deer Hunter, apenas 2 años antes, considerado por muchos en la industria como el actor más interesante de su generación. La química profesional entre Wood y Walken durante el rodaje fue, según reportaron distintas fuentes de la producción, evidente e intensa. Tan intensa que alimentó rumores de una cercanía que iba más allá de lo estrictamente profesional. Rumores que nunca fueron confirmados por ninguno de los dos, pero que, según relataría después el capitán Dennis Davern, sí habrían generado celos reales por parte de Robert Wagner durante ese último fin de semana en el Splendor. Y así, en el otoño de 1981, Natalie Wood había llegado, sin saberlo del todo, a la cima absoluta de una vida que había reconstruido pieza por pieza durante casi 2 décadas. Tenía 43 años. Tenía una carrera de casi 4 décadas que se preparaba para un regreso triunfal con Brainstorm. Tenía un matrimonio que, después de un primer fracaso, una separación de 1 década y un segundo intento, finalmente parecía sólido. 9 años de casada, otra vez, con el hombre que consideraba el amor de su vida. Tenía 2 hijas, Natasha de 11 años y Courtney de 8, que adoraba. Tenía una casa, un yate, amigos cercanos como Christopher Walken que la respetaban profesionalmente. Tenía, en definitiva, todo lo que una mujer que empezó como una niña de 4 años usada por su madre para escapar de la pobreza podría haber soñado construir. Volvamos entonces a esa noche del 28 de noviembre de 1981 en el Salón del Splendor, anclado frente a Isla Catalina. Ese es el momento exacto de la cima. Desde ahí, en cuestión de horas, todo empezará a caer. Faltan casi 12 horas para el final. En este momento, sentada en el Salón del Splendor, Natalie Wood todavía tiene una noche entera por delante, una copa de vino en la mano, y a las 3 personas que más confianza le generan en ese momento de su vida, a su alrededor. Faltan menos horas todavía, la cena en tierra está a punto de comenzar, y con ella, la primera grieta visible de una noche que hasta entonces había sido, según todos los relatos disponibles, un fin de semana familiar tranquilo. La primera grieta de esa noche, según reconstruyeron después los investigadores a partir de testimonios de testigos que fueron apareciendo con los años, ocurrió temprano, cuando el pequeño grupo bajó a cenar al restaurante El Galeón, en el pueblo de Avalon, en la propia Isla Catalina. Según relatos que emergieron mucho después, hubo tensión visible entre Wood y Wagner durante la cena,
alimentada, según varias versiones, por los celos de Wagner hacia la cercanía profesional y personal entre su esposa y Christopher Walken durante el rodaje de Brainstorm. Testigos que trabajaban esa noche en el restaurante recordarían, años después, haber notado un ambiente incómodo en la mesa del grupo, un silencio cargado entre platos, miradas que no se cruzaban, aunque nada que en el momento pareciera indicar una tragedia inminente. Era, todavía, solo una cena incómoda entre 4 personas que al día siguiente probablemente iban a reírse del asunto, como suele pasar entre parejas que llevan años juntas. De vuelta en el Splendor, ya pasadas las 10 de la noche, el grupo continuó bebiendo. Según el propio capitán Dennis Davern, que estuvo presente y que décadas después rompería su silencio en múltiples entrevistas y en un libro publicado en 2009 junto a la periodista Marty Rulli, hubo una discusión considerablemente más intensa entre Wagner, Wood y Walken en el salón del barco, una discusión que según Davern se tornó lo suficientemente acalorada como para que, en algún momento, Wagner tomara una botella de vino y la rompiera contra la mesa, furioso, mientras acusaba a Walken de intentar algo con su esposa. La causa exacta de esa discusión, si fueron celos profesionales, celos personales, o simplemente el efecto acumulado del alcohol sobre tensiones que ya existían en el matrimonio, nunca ha podido establecerse con certeza absoluta, porque depende casi por completo del relato de un solo testigo cuya versión, cabe decirlo, cambió más de una vez a lo largo de los años, endureciéndose con cada nueva entrevista. Lo que sí parece coincidir en las distintas versiones disponibles es que, después de esa discusión, Christopher Walken, incómodo, se retiró a su camarote y que Natalie Wood y Robert Wagner permanecieron un rato más en el salón, ahora solos, todavía discutiendo, con las voces cada vez más bajas hasta que, según la reconstrucción policial, algún miembro de la tripulación dejó de escucharlas por completo. Y ahí, en algún punto entre ese silencio y la madrugada, se pierde el rastro certero de lo que realmente ocurrió. Más abajo, más silencio. La caída había comenzado, aunque probablemente nadie a bordo del Splendor, ni siquiera Natalie Wood, sabía todavía cuán definitiva sería. Primero desapareció la conversación, luego desapareció Natalie Wood. Después desapareció el dinghy amarrado al costado del yate. Y finalmente, cuando alguien finalmente notó las dos ausencias juntas, desapareció también la posibilidad de una búsqueda inmediata. En ese orden, según la reconstrucción más aceptada de los hechos, la caída, como en todas las grandes caídas, no llegó de golpe, llegó en piezas, una tras otra, cada una más difícil de revertir que la anterior. La versión oficial que Robert Wagner, Christopher Walken y Dennis Davern dieron a la policía en 1981 y que sostuvieron públicamente durante años fue la siguiente, que en algún momento de la noche, Natalie Wood decidió por su cuenta bajar a su camarote a dormir, molesta por la discusión, que más tarde notaron que tanto ella como el pequeño bote inflable que el Splendor llevaba amarrado a un costado, un dinghy, habían desaparecido, y que asumieron que Wood, todavía enojada, había decidido remar sola hasta la orilla para alejarse de la discusión, a pesar de que era de noche, hacía frío, el mar estaba agitado, y ella, como todos a bordo sabían perfectamente, le tenía pánico al agua oscura y nunca había aprendido a nadar con soltura. Esa versión, desde el primer momento, generó preguntas que la investigación original de 1981 nunca resolvió del todo. ¿Por qué una mujer aterrorizada del agua decidiría, sola, de noche, en medio de una discusión, subirse a un bote pequeño en un mar picado? ¿Por qué nadie a bordo notó el ruido de un motor o de remos alejándose del yate, en una noche silenciosa, en una bahía relativamente pequeña? Y sobre todo, ¿por qué pasó tanto tiempo antes de que alguien diera la alarma, según la reconstrucción que hicieron los investigadores del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles cuando reabrieron el caso 30 años después? La ausencia de Natalie Wood no fue reportada de inmediato. El propio Wagner intentó primero buscarla por su cuenta, saliendo en un pequeño bote antes de contactar a las autoridades portuarias, una decisión sobre la que los investigadores,
décadas más tarde, expresarían serias dudas, minutos, tal vez más de una hora, en los que la búsqueda organizada de una mujer desaparecida en aguas frías pudo haber comenzado antes y no comenzó. Según el propio Davern, cuando bajó a revisar qué ocurría después de notar el silencio prolongado en el salón, encontró a Wagner solo, y este le dijo, textualmente según el capitán, «Natalie se ha ido. No, Natalie se cayó. No, Natalie está en peligro. Simplemente se ha ido». Intentó buscarla en un pequeño bote, solo, en la oscuridad. No funcionó. Intentó, según su propio relato, gritar su nombre hacia el agua. No hubo respuesta. Cuando finalmente se contactó a la Guardia Costera y a la patrulla del puerto, ya habían pasado horas valiosas en las que el mar frío de noviembre, con temperaturas capaces de provocar hipotermia en un cuerpo humano en un tiempo relativamente corto, había estado haciendo su trabajo silencioso. Cuando cae alguien desde tan alto, en una noche tan oscura, no siempre hay una red que lo sostenga a tiempo. El cuerpo de Natalie Wood fue encontrado la mañana del 29 de noviembre de 1981, flotando cerca de Blue Cavern Point, a poco más de 1 kilómetro de donde el Splendor estaba anclado. Vestía un camisón de franela, calcetines de lana y una chaqueta de plumón roja, empapada, que según los investigadores, habría pesado lo suficiente como para dificultar enormemente que una persona se mantuviera a flote en esas condiciones. El pequeño bote inflable, el dinghy, fue hallado varado cerca de la costa, con los remos todavía guardados, sin usar. Ese detalle, los remos sin usar, sería durante décadas uno de los puntos centrales de la duda pública sobre la versión oficial. Si Natalie Wood había decidido remar hasta la orilla, ¿por qué los remos nunca salieron de su lugar? La explicación que se manejó en 1981 fue que probablemente había intentado sujetarse al bote mientras éste se alejaba flotando del yate, resbaló al intentar subir o amarrar algo y cayó al agua sin siquiera llegar a utilizar los remos. Los investigadores que reabrieron el caso décadas después plantearían una hipótesis distinta y considerablemente más inquietante: que el dinghy nunca fue utilizado como medio de escape voluntario, sino que simplemente se soltó de su amarre, ya sea por accidente o de manera deliberada, mientras Wood se encontraba en el agua por otras razones, posiblemente tras haber caído, resbalado o sido empujada desde la plataforma trasera del propio Splendor al intentar volver a amarrar el pequeño bote que golpeaba contra el casco por el oleaje, un ruido que, según reconocería después el propio Wagner en su autobiografía, efectivamente lo había molestado esa noche. Esa hipótesis, la de una caída accidental desde la plataforma del yate mientras intentaba silenciar el golpeteo del dinghy, es en realidad la que sostienen hoy varios de los investigadores y biógrafos que han estudiado el caso con mayor profundidad, y resulta perfectamente compatible con un accidente trágico sin intervención de terceros. Lo que ha mantenido viva la sospecha pública durante más de 40 años no es tanto la posibilidad de esa caída en sí misma, sino todo lo que ocurrió o dejó de ocurrir después: el retraso en dar la alarma, las versiones cambiantes, la discusión previa y los moretones que un patólogo forense de renombre no logró explicar del todo en su informe original. El examinador médico jefe de Los Ángeles en ese momento, el Dr. Thomas Noguchi, un patólogo forense de renombre nacional que había examinado previamente los cuerpos de figuras como Marilyn Monroe y Robert Kennedy, realizó la autopsia el 30 de noviembre y concluyó que la causa de muerte había sido ahogamiento, con hipotermia como factor contribuyente, y que la manera de muerte era accidental. El cuerpo presentaba varios moretones, incluyendo uno relativamente extenso en el antebrazo izquierdo y varias abrasiones en las piernas y los tobillos, que en su momento se atribuyeron a la posibilidad de que Wood hubiera golpeado contra el casco del bote o del yate mientras intentaba, desesperada, mantenerse a flote o subir de nuevo al dinghy en la oscuridad. También se detectó alcohol en su sistema, junto con restos de un medicamento recetado, una combinación que, según la teoría oficial de 1981,
podría haber afectado su capacidad de reacción y de juicio en el agua fría. En la cima, apenas horas antes, Natalie Wood tenía control total de su cuerpo, de su voz, de su carrera, de su vida entera. En el fondo, la mañana del 29 de noviembre, un patólogo forense enumeraba en un informe oficial cada moretón, cada abrasión, cada rastro químico en su sistema, reduciendo 43 años de una vida extraordinaria a un expediente de 2 semanas. Con la conclusión de Noguchi, después de apenas ese breve periodo de investigación, el caso se cerró oficialmente como un accidente trágico, y así permanecería, al menos de manera oficial, durante los siguientes 30 años. La noticia de la muerte de Natalie Wood sacudió a Hollywood de una manera que pocas muertes de estrellas habían logrado hasta entonces. Los periódicos de todo el país dedicaron sus portadas al misterio del Pacífico, y durante semanas, la prensa de espectáculos especuló sin descanso sobre lo que realmente había ocurrido esa noche en el Splendor. El funeral se celebró a comienzos de diciembre de 1981 en el cementerio de Westwood Village Memorial Park, con una asistencia masiva de figuras del mundo del cine que habían trabajado con ella a lo largo de casi 4 décadas. Desde compañeros de sus primeras películas infantiles hasta colegas de su relanzamiento con Brainstorm, película que finalmente se estrenaría, de manera póstuma, en 1983, 2 años después de su muerte, convirtiéndose para siempre en el trabajo final de una carrera que se había interrumpido en su punto más prometedor de regreso. Robert Wagner, en las semanas posteriores a la muerte de su esposa, apareció públicamente devastado, un viudo que la prensa de la época trató con una compasión casi unánime. Nadie, en ese momento, cuestionaba abiertamente su versión de los hechos. La sospecha pública tardaría casi 2 décadas en empezar a formarse, alimentada primero por rumores persistentes en los círculos de Hollywood, y después, de manera mucho más concreta, por las propias palabras del capitán que había estado a bordo esa noche. Recordemos, por un momento, la distancia. En la noche del 28 de noviembre de 1981, Natalie Wood tenía absolutamente todo lo que había pasado su vida entera construyendo: una carrera relanzada, un matrimonio reconciliado, 2 hijas, amigos, éxito, respeto. Menos de 24 horas después, tenía exactamente nada. Ni siquiera un cuerpo con una explicación clara de cómo había llegado al agua. Esa es la distancia que separa la cima del fondo en esta historia, y esa distancia no se mide en metros de altura, sino en la brutal desproporción entre lo que Natalie Wood había reconstruido durante casi 10 años y lo poco que tardó en desaparecer todo, en unas pocas horas, en un mar oscuro que ella siempre había temido. Pero la caída de esta historia no terminó con el cuerpo de Natalie Wood siendo enterrado en el cementerio de Westwood Village a comienzos de diciembre de 1981. En realidad, en muchos sentidos, apenas empezaba una caída distinta. La caída lenta y progresiva de la versión oficial, erosionada año tras año, testimonio tras testimonio, hasta convertirse en algo que ya casi nadie, ni siquiera la policía que originalmente cerró el caso, se atreve a sostener sin reservas. La primera fisura seria apareció públicamente en 2000, cuando Dennis Davern, el capitán del Splendor, rompió su silencio por primera vez en televisión, en el programa de Vanity Fair y luego en entrevistas posteriores, afirmando que la versión que había dado a la policía en 1981 había sido, en sus propias palabras, saneada por instrucciones de Robert Wagner, y que la realidad de esa noche había sido mucho más oscura de lo que se había contado. Según Davern, hubo una discusión mucho más violenta de lo reportado, y Wagner le habría pedido explícitamente que no encendiera las luces de búsqueda del barco cuando notaron la ausencia de Wood, una decisión que, de ser cierta, habría retrasado de forma crucial cualquier posibilidad de encontrarla con vida. En 2009, Davern fue todavía más lejos y publicó un libro, escrito junto a la periodista Marty Rulli, titulado Goodbye Natalie, Goodbye Splendor, en el que detallaba una versión de esa noche marcadamente distinta a la que había sostenido durante casi 3 décadas frente a la policía y frente a los medios.
En el libro, Davern relataba con mucho más detalle la discusión entre Wagner y Walken, la ira de Wagner, y sostenía que en algún momento posterior a la desaparición de Wood, cuando finalmente notaron que faltaban tanto ella como el dinghy, Wagner le había pedido explícitamente que no encendiera las luces del yate ni hiciera ruido que pudiera alertar a otros barcos cercanos, una decisión que, de ser precisa, habría antepuesto la discreción y la privacidad de la familia por encima de la urgencia de encontrar con vida a una mujer que llevaba ya un tiempo desaparecida en aguas heladas. 2 años antes, en 2007, había sido el propio Davern quien, con motivo de un especial televisivo, admitió públicamente por primera vez con nombre y apellido que la versión que él mismo había dado a la policía en 1981 no reflejaba completamente lo que recordaba haber presenciado esa noche, un reconocimiento que él mismo atribuyó al arrepentimiento acumulado durante casi 30 años de guardar silencio. Esa publicación de 2009, sumada a la presión pública generada por un documental de televisión y una petición firmada por más de 700 personas exigiendo que se reabriera la investigación, llevó finalmente al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles a anunciar, en noviembre de 2011, 30 años exactos después de la muerte de Natalie Wood, que reabrían oficialmente el caso. En ese momento, el propio Robert Wagner emitió una declaración pública a través de un vocero afirmando que confiaba en que las autoridades evaluarían si cualquier información nueva relacionada con la muerte de Natalie Wood Wagner era válida y que apoyaba la nueva investigación. El teniente John Corina, quien lideraría buena parte de la investigación reabierta durante los años siguientes, declaró en ese momento a la prensa que recientemente habían recibido información que consideraron lo suficientemente sustancial como para volver a mirar el caso, y que planeaban reentrevistar a algunas personas, hablar con gente nueva y reevaluar cierta evidencia. Los investigadores, por su parte, insistieron públicamente en ese momento en que Wagner no era considerado sospechoso, sino que simplemente había información nueva suficiente para justificar una segunda mirada al caso. Esa segunda mirada, sin embargo, se extendió durante años y fue revelando, capa por capa, cuánto se había perdido, cuánto se había pasado por alto. En la investigación original de 1981, los detectives lograron identificar y entrevistar a nuevos testigos que nunca habían sido contactados décadas antes. Entre ellos, una pareja que se encontraba en otro barco anclado a corta distancia del Splendor esa misma noche, y que declararon a los investigadores, 30 años después, haber escuchado en algún momento de la madrugada una voz de mujer gritando pidiendo ayuda desde el agua, seguida de voces de un hombre respondiendo con enojo, y que después de eso no volvieron a escuchar nada más. Según relataron, en ese momento no le dieron mayor importancia, asumiendo que se trataba simplemente de una fiesta ruidosa en algún barco cercano, algo relativamente común en esa bahía durante los fines de semana. Solo décadas después, al conocer los detalles del caso a través de la cobertura mediática de la reapertura de la investigación, esa pareja comprendió lo que probablemente había escuchado esa noche y decidió presentarse ante las autoridades. Ese testimonio, si es preciso, contradice de manera directa la versión original, según la cual nadie a bordo del Splendor, ni en ningún barco cercano, había notado nada extraño hasta la mañana siguiente. Y plantea una pregunta que ningún investigador ha podido responder con certeza hasta hoy. Si efectivamente hubo gritos pidiendo ayuda esa noche, ¿quién los escuchó desde el propio Splendor y por qué nadie salió a buscarla de inmediato? En 2012, como resultado directo de esta segunda investigación, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles tomó una decisión sin precedentes. Modificó formalmente el certificado de defunción de Natalie Wood, cambiando la causa oficial de muerte de ahogamiento accidental a ahogamiento y otros factores indeterminados. El detective Ralph Hernández, uno de los investigadores a cargo del caso reabierto, declaró públicamente en ese momento que los moretones frescos encontrados en el cuerpo de Wood durante la autopsia original podrían indicar que la actriz había sido, en sus palabras, víctima de una agresión antes de caer al agua, una posibilidad que la investigación de 1981 nunca había explorado seriamente. La caída de la versión oficial seguía acelerándose, y cada año que pasaba,
sumaba una nueva pieza al expediente. Con el correr de los años, cerca de 100 personas se presentaron voluntariamente ante los investigadores con información relacionada al caso, algunas de ellas testigos directos de esa noche que nunca habían sido entrevistados en 1981, otras simplemente personas que habían escuchado versiones de segunda mano a lo largo de las décadas. El propio Corina reconocería públicamente, años después, que gracias a esos testimonios se habían acercado considerablemente a entender cómo, más o menos, se desarrollaron las cosas esa noche, y que la vieja versión aceptada durante 30 años, la de que Wood había decidido remar sola hasta la orilla en la oscuridad, con mar picado, sencillamente no tenía ningún sentido si uno se detenía a pensarlo con cuidado. En 2018, 37 años después de la muerte de Natalie Wood, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles dio el paso más significativo hasta ese momento. Nombró formalmente a Robert Wagner como persona de interés en el caso. El teniente John Corina, uno de los detectives que lideró la investigación reabierta, declaró en una rueda de prensa que la versión de los hechos que Wagner había dado a la policía, la que había repetido a los medios durante años y la que había plasmado en su propia autobiografía publicada en 2008, simplemente no cuadraba con lo que los investigadores habían logrado reconstruir a partir de los nuevos testigos. Nos encantaría escuchar a Robert Wagner, nos encantaría escuchar su versión de los hechos, declaró Corina públicamente, dejando claro que, hasta ese momento, Wagner no había vuelto a cooperar directamente con los investigadores desde que el caso se había reabierto. Wagner, para entonces, ya tenía 88 años. Hay, en esta historia, una segunda caída que ocurre en paralelo a la de Natalie Wood, mucho más lenta, pero igual de irreversible. La caída pública de Robert Wagner. En 1981, era el viudo compadecido por toda la industria. Para el año 2000, era el hombre sobre el que un ex capitán empezaba a lanzar dudas en televisión nacional. Para 2011, era el marido cuya versión de los hechos ya no bastaba para cerrar el caso. Para 2018, era, oficialmente, persona de interés en la investigación de la muerte de su propia esposa. Y para el momento de su propia muerte, en 2025, era un hombre que había pasado sus últimos 20 años de vida bajo la sombra de una pregunta que jamás pudo, o jamás quiso, responder de manera que satisficiera a los investigadores. Primero perdió la certeza pública de su inocencia. Luego perdió la cooperación voluntaria de los detectives que alguna vez lo trataron simplemente como el viudo de una tragedia. Después perdió la posibilidad de contar su propia versión sin que millones de personas la recibieran con escepticismo. Finalmente, perdió la oportunidad de aclarar cualquier cosa, porque se llevó consigo, a la tumba, la única versión completa que probablemente existió alguna vez de esa noche en el Splendor. Cada nueva revelación, cada testigo, cada declaración de un detective empujaba la historia oficial de 1981 un poco más hacia el fondo. Lo que en su momento había sido presentado como un accidente trágico y cerrado, 30 años después, se sostenía apenas sobre la palabra de 3 hombres que estuvieron presentes esa noche, 2 de los cuales, Wagner y Davern, habían dado versiones que cambiaron con el tiempo, y uno de los cuales, Walken, prácticamente nunca volvió a hablar públicamente del tema en detalle. Robert Wagner, por su parte, nunca fue acusado formalmente de ningún delito, y siempre negó públicamente cualquier responsabilidad en la muerte de su esposa. En su autobiografía de 2008, escribió que se culpaba a sí mismo, no por haberle hecho daño físico, sino por no haber estado más atento, por no haber notado antes su ausencia, por haber discutido con ella esa noche en primer lugar. Sentíamos que habíamos encontrado algo tan precioso para nosotros, y lo era, que hicimos todo lo posible en el mundo para protegerlo, diría después en una entrevista televisiva, refiriéndose a la reconciliación matrimonial que la muerte de Natalie Wood interrumpió para siempre. El propio Corina reconocería, en una de las últimas ruedas de prensa dedicadas al caso, que el flujo de nuevas pistas se había reducido prácticamente a nada en el último año y medio, y que esa rueda de prensa era, en sus propias palabras, nuestro último intento, a ver si alguien más se anima a hablar.
Nadie más habló, al menos no con información sustancialmente nueva. Y así, en 2022, después de más de una década de investigación reabierta, de cerca de 100 personas que se presentaron voluntariamente con información y de un flujo de nuevos testimonios que finalmente se secó por completo, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles movió oficialmente el caso a la categoría de caso frío, ni cerrado ni resuelto, simplemente detenido por falta de nuevas pistas, con la puerta oficialmente abierta a que cualquier persona con información nueva pudiera todavía presentarse. Robert Wagner, que para entonces tenía más de 90 años, jamás fue formalmente acusado de nada, ni arrestado, ni interrogado bajo custodia. Murió en julio de 2025, a los 95 años, sin que la investigación sobre la muerte de su esposa hubiera llegado nunca a una conclusión definitiva, y sin haber vuelto a cooperar de forma sustancial con los detectives que, hasta el final, insistieron públicamente en que su versión de los hechos no cuadraba con lo que ellos habían logrado reconstruir. Se llevó consigo, a los 95 años, la única versión completa de esa noche que probablemente existió alguna vez, la suya, la de Walken y la de un capitán cuyo relato cambió demasiadas veces como para que los investigadores confiaran en él por completo. Hay una parte de esta historia que suele perderse entre los detalles forenses, los testimonios contradictorios y las ruedas de prensa. La de dos niñas, Natasha de 11 años y Courtney de 8, que la mañana del 29 de noviembre de 1981 perdieron a su madre para siempre, y que crecieron el resto de sus vidas dentro de una de las muertes más escrutadas públicamente de la historia de Hollywood. Natasha Gregson Wagner, la hija mayor, dedicaría buena parte de su vida adulta a proteger y a la vez a intentar entender la memoria de su madre. Décadas después lanzaría incluso una fragancia en su honor, explicando en una entrevista que, tras convertirse ella misma en madre, había sentido la necesidad de preservar activamente el legado de Natalie Wood para que no quedara reducido, en la memoria pública, únicamente al misterio de su muerte. Si yo no perpetúo su legado, ¿quién lo va a hacer?, diría Natasha años después, resumiendo en una sola frase la carga que supone ser hija de una mujer cuya vida entera terminó eclipsada por las circunstancias de su muerte. ¿Cómo se siente crecer sabiendo que la muerte de tu madre nunca dejará de ser noticia, que cada aniversario redondo traerá un nuevo documental, una nueva rueda de prensa, un nuevo detective dispuesto a repasar públicamente cada moretón del informe de autopsia? Natasha y Courtney Wagner vivieron esa realidad durante más de 40 años, viendo cómo su padre, el hombre que las crió, pasaba de ser el viudo público más compadecido de Hollywood en 1981 a convertirse, décadas después, en persona de interés en la investigación de la muerte de su propia madre. Christopher Walken, por su parte, eligió durante más de 4 décadas un camino radicalmente distinto al de Wagner y al de Davern: el silencio casi absoluto. Más allá de una breve declaración a la policía en 1981 y algún comentario aislado y evasivo a lo largo de los años cuando algún periodista insistía en preguntarle por esa noche, Walken jamás dio una entrevista extensa sobre el tema, jamás escribió sobre ello y jamás pareció dispuesto a alimentar ni a desmentir ninguna de las teorías que circularon durante décadas. Esa negativa a hablar, sostenida con una disciplina casi inquebrantable a lo largo de una carrera que continuó siendo una de las más respetadas de Hollywood, ha sido interpretada de maneras completamente opuestas por distintos observadores. Para algunos, es la conducta lógica de un hombre que simplemente no tiene nada relevante que aportar más allá de lo ya dicho. Para otros, es precisamente ese silencio prolongado el que mantiene viva la sospecha de que hay algo más que contar. Walken, hasta el día de hoy, no ha aclarado cuál de las dos interpretaciones es la correcta, y probablemente nunca lo hará. Contrastemos entonces una última vez. En noviembre de 1981, Natalie Wood tenía 43 años. Una carrera de casi 4 décadas en su mejor momento de relanzamiento, un matrimonio reconciliado que ella consideraba la mayor victoria de su vida adulta, 2 hijas que la adoraban, y un yate llamado, con una ironía que nadie podía prever entonces, Splendor.
Hoy, más de 4 décadas después, lo que queda de esa noche es un certificado de defunción modificado 2 veces, una investigación reabierta y vuelta a archivar sin resolver, un capitán que cambió su versión de los hechos más de una vez, un actor, Christopher Walken, que casi nunca volvió a hablar públicamente del tema, y un marido que murió sin haber sido acusado formalmente de nada, pero también sin haber logrado nunca despejar del todo las dudas que él mismo, con sus propias contradicciones, ayudó a sembrar. Esa es la distancia que separa la cima del fondo en la historia de Natalie Wood. No es solo la distancia entre estar viva y estar muerta. Es la distancia entre una narrativa oficial, que en 1981 se cerró en apenas 2 semanas, y una verdad que, más de 40 años después, sigue exactamente donde empezó, en algún punto entre el Salón del Splendor y las aguas oscuras frente a Blue Cavern Point, un punto que quizás solo 3 personas llegaron a conocer con certeza, y de esas 3, ninguna lo contó jamás de manera completa, y hoy, con la muerte de Robert Wagner, es casi seguro que nunca lo hará. ¿Cómo se siente vivir el resto de tu vida sabiendo o sospechando que la muerte de alguien a quien amaste pudo evitarse o incluso provocarse y que nunca vas a obtener una respuesta definitiva? Esa es, quizás, la verdadera caída en esta historia, no solo la de Natalie Wood, cayendo desde un yate hacia un mar que siempre temió, sino la caída lenta, de décadas, de todos los que la rodeaban, atrapados para siempre en una noche que ninguno de ellos, ni siquiera hoy, ha logrado explicar por completo. Toda caída nos enseña algo, incluso cuando esa caída queda inconclusa, incluso cuando nunca llega a tocar fondo del todo porque el fondo mismo es una incógnita. La de Natalie Wood nos enseña, antes que nada, que la seguridad que tanto trabajo cuesta construir puede ser, al mismo tiempo, completamente real y completamente frágil. Real, porque durante esos 9 años de segundo matrimonio, Natalie Wood efectivamente encontró algo parecido a la paz que había buscado desde la infancia. Frágil, porque esa paz dependía de personas, de decisiones tomadas en una noche de alcohol y celos, de un mar oscuro que ella nunca dejó de temer con razón. Nos enseña también que no importa qué tan alto llegues profesionalmente, qué tan reconstruida esté tu vida privada, si las grietas más antiguas, las que se forman en la infancia, nunca terminan de cerrarse del todo. Natalie Wood pasó 4 décadas demostrándole al mundo, y probablemente demostrándose a sí misma, que la niña usada por su madre para escapar de la pobreza podía convertirse en una mujer dueña de su propia vida. Y sin embargo, la noche en que murió, seguía siendo, en el fondo, la misma niña a la que le habían inculcado un miedo profundo al agua oscura, un miedo que resultó, trágicamente, profético. Hoy, con Robert Wagner ya fallecido, con Christopher Walken guardando el mismo silencio de siempre, y con Dennis Davern convertido en el único de los 3 hombres que estuvo esa noche en el Splendor dispuesto a hablar, aunque con una versión que cambió demasiadas veces como para ser aceptada sin reservas, la muerte de Natalie Wood ha quedado suspendida en un territorio extraño, ni oficialmente resuelta, ni completamente olvidada, revisitada cada pocos años por un nuevo documental, un nuevo podcast, un nuevo video como este, que intenta, otra vez, ordenar las mismas piezas de un rompecabezas al que probablemente siempre le va a faltar, para siempre, la pieza central. Volvamos una última vez al 28 de noviembre de 1981. Natalie Wood, 43 años, sentada en el salón del Splendor, copa de vino en mano, rodeada de su marido, de un amigo y colega que admiraba, y de la promesa de un regreso triunfal al cine que la había hecho famosa desde niña. Ahora, el 29 de noviembre de 1981, un cuerpo flotando cerca de Blue Cavern Point, vestido con camisón, calcetines de lana y una chaqueta empapada, sin vida, sin explicación clara, sin los remos siquiera tocados. Esa es la distancia que recorrió Natalie Wood en menos de 12 horas. De la cima absoluta de una vida cuidadosamente reconstruida al fondo de un mar que llevaba temiendo desde que era niña. ¿Valió la pena reconstruir esa vida, llegar tan alto, sabiendo, aunque fuera de manera inconsciente, que el agua siempre estaría ahí, esperando?
Solo Natalie Wood podría responder eso, y ella ya no puede hacerlo. Les pregunto, antes de cerrar este video, si ustedes tuvieran que elegir entre vivir con una duda para siempre o conocer una verdad que tal vez no van a poder soportar, ¿qué elegirían? Natalie Wood nunca tuvo la oportunidad de elegir nada esa noche. Nosotros, más de 4 décadas después, seguimos sin poder elegir entre las dos versiones que nos dejó su muerte, la del accidente trágico y la de algo mucho más oscuro que quizás nunca vamos a terminar de entender del todo. Dejen su respuesta en los comentarios. No hay respuestas correctas. Gracias por acompañarme en esta reconstrucción de la vida y la muerte de Natalie Wood. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal, porque cada semana seguimos investigando las caídas más impactantes de la historia de Hollywood. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando qué pasa cuando alguien lo tiene todo, y en cuestión de horas, lo pierde para siempre.